En la última semana en la Comisión Primera del Senado se tramitó la ley que busca reducir el salario de los congresistas, pero también se dio el debate no solamente legislativo, sino personal, entre el senador Jonathan Pulido y la senadora María José Pizarro. Esta última advierte que el senador Pulido volvió a ejercer violencia política contra las mujeres. Pero como lo suyo es tergiversar, como lo suyo es el matoneo, como lo suyo es coger las palabras que uno dice a su acomodo, y editar videos para las redes sociales. ¡Mentirosa! No, no soy mentirosa. Bueno, senadora María José, muchas gracias por esta entrevista a Noticias 1 y queríamos preguntarle nuevamente hay otra vez como esa acción de persecución que usted misma ha denunciado, que hemos visto sistemáticamente del senador Jonathan Ferney Pulido y que usted comparte con él comisión. Nuevamente se presenta un episodio y esto pareciera que es de nunca acabar. ¿Qué fue lo que pasó últimamente y qué se está haciendo por parte suya? Pues bueno, llegamos al anuncio, al inicio de la votación del proyecto de ley que presentó el senador Iván Cepeda, acompañado de 60 parlamentarios y parlamentarias de distintos partidos, y del cual yo soy coordinadora ponente de la rebaja de salarios de los congresistas. Por supuesto, desde que llegó el senador Pulido, este ha sido un tema bandera que él ha asumido. Su proyecto se hundió en el periodo pasado, en el periodo legislativo pasado, y pues este es un nuevo intento para que el Congreso se autorregule. Iniciamos la discusión y evidentemente desde el primer momento lo que sucede es que el senador Pulido empieza a hacer toda una serie de amenazas, que él va a publicar un video lanzando todo tipo de improperios y de mentiras en relación con unas supuestas verdades. Nosotros pues esperamos atentamente a que se diera la discusión. Por supuesto, a lo largo de estas 2 semanas hemos estado denunciando de manera sistemática el aplazamiento de la discusión. Han existido jornadas en las que hemos discutido 2 horas y media, 3 horas el orden del día, y después de 3 sesiones, sin que pueda iniciar la discusión, cuando se recurren a todo tipo de argumentos para que no pueda iniciar la discusión, pues se da, digamos, como la primera situación que de mi parte pues es absolutamente rechazable, y es que empieza él nuevamente a gritarme, a amenazarme. Yo pido por favor a los medios de comunicación que se den cuenta de lo que está sucediendo. Le pido garantías al presidente de la Comisión Primera. En ese momento la comisión ya se había levantado, sin embargo pues nada sucede, y llegamos a la última sesión en la que se iniciaba, ya no habían más excusas, tocaba iniciar la discusión. Él presenta su video después de que yo hago la ponencia, pero además en una situación que es bastante incómoda, porque él regularmente suele poner unas cámaras muy grandes apuntándolo a uno, grabándolo a uno. Yo puedo entender que las cámaras lo graben a él en su intervención, eso lo hacemos todos, pero lo que no puede hacer es utilizarse una cámara de manera intimidatoria para grabarle a uno cada reacción, luego coger esas imágenes, editarlas a su acomodo, a su parecer, para sacar unos videos virales en las redes sociales, que además pues generalmente están llenos de mentiras, porque no solamente coge las caras, sino también algunas veces coge las palabras. Es decir, no son solo actitudes, sino a veces palabras que él edita a su acomodo, y con eso saca esos videos. Ese día pues yo me siento de espaldas a la cámara del senador para evitar pues cualquier tipo de grabación. Además, para poder mirarlo a los ojos directamente. Él tenía un video muy serio que presentar y por lo tanto ameritaba toda mi atención. Yo me siento para que él pueda hacer su intervención mirándome directamente a los ojos. Pues su video no tenía absolutamente nada, porque frente a todo esto hay argumentos. Yo he votado desde el primer momento, y así lo demuestran mis actitudes en el Congreso, mis votaciones en el Congreso, no solamente el proyecto de él, que no solamente firmé, sino que voté y además dirigí las sesiones en la plenaria siendo vicepresidenta, en la que se dio trámite. Casi no sucede, pero finalmente logramos sacarlo del Senado para que continuara su trámite en la Cámara, y fui yo quien dirigí las sesiones, y él así lo reconoció.
Además de eso, antes con otros proyectos siempre que he tenido la oportunidad de votar o de acompañar o de expresar mi favorabilidad, sí lo ha hecho. Él coge un trozo de una entrevista de Blue, en donde yo hago toda una serie de apreciaciones alrededor del salario de los congresistas, pero olvida poner la parte final de la entrevista en la que yo digo, yo por supuesto acompaño la rebaja de salarios de los congresistas, o sea que por supuesto no solamente es un video tendencioso, sino que es un video mentiroso, frente al cual pues obviamente yo reacciono, hago mi réplica denunciando todo esto, además del hostigamiento del que he sido objeto desde que él llegó al Senado de la República. Él no solamente se ha ensañado conmigo a título personal, sino con otras mujeres del pacto histórico en una actitud claramente misógina, parece que él odiara a las mujeres y sobre todo a las mujeres progresistas, en una actitud, en un comportamiento reiterado de denigrar, de coger las palabras a su acomodo, de editar las imágenes a su acomodo y de sacar videos para insultar en su momento a Piedad López o a la senadora Clara López o a la senadora Isabel Cristina Zuleta, a la vicepresidenta Francia Márquez y por supuesto lo propio ha sucedido conmigo. Todo esto lo recogimos y pusimos una queja que pues por supuesto no tiene muchos puntos o sea, no tiene muchas posibilidades de que pueda hacer o que pueda la Comisión de Ética tomar ninguna decisión, porque además él es el presidente de la Comisión de Ética. Se contradice cuando manifiesta ella misma en la Comisión Primera que solo me dirija ella en el Parlamento, que solo me dirija ella dentro de este lugar, el Congreso, y solo me he dirigido a ella dentro del Congreso. Ahí se contradice. 2, sale a manifestar que el senador incitó a que abusaran sexualmente de ella. Yo hoy radico ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia por injuria. Ha cometido un delito porque ella tiene que demostrarle a la Corte que el senador JP incitó para que abusaran sexualmente de ella y que casi la golpea. Claro, senadora, él dice que poner cámaras, grabar, no es algo acosador, no es una acción de acoso. ¿Usted cree lo mismo? No, yo no lo creo. Yo quisiera preguntarle a cualquier persona que trabaja, inclusive ustedes en un medio de comunicación que siempre están expuestos a las cámaras, si tú tienes una persona grabando todo lo que tú haces en distintos momentos, tus intervenciones, digamos que tú sientes la presión sobre esa cámara, inclusive en algún momento hubo un debate de control político al Ministerio de la Igualdad, vino la ministra Francia Márquez, vicepresidenta de la República, y lo que le hizo es poner una cámara apuntándole todo el tiempo, no en el momento de la intervención de la vicepresidenta, sino todo el tiempo mientras ella estaba sentada como cualquiera de nosotros en el espacio asignado a los ministros, ministras durante los debates de control político. Y lo cierto es que sí es intimidante, sí es intimidante. Recuerdo perfectamente el debate de control político que hicimos por la crisis del agua en Bogotá y lo que teníamos era 2 o 3 cámaras del senador grabando absolutamente todo, cualquier reacción, cualquier cara. Vuelvo y repito, no en el momento de la intervención, por fuera de los momentos de intervención, y claro que resulta intimidante y lo resultaría para ustedes si esto sucede o sucedería para cualquier persona si un compañero de trabajo está todo el tiempo grabando lo que tú haces. Yo sí considero que eso es intimidante. Puede seguramente grabar momentos de la intervención que ni siquiera tiene por qué grabarlos, ya hay cámaras en el recinto que graban, hay cámaras en el recinto a las cuales él puede acceder y todas las intervenciones son públicas. Eso es muy distinto a grabar tus reacciones y editar. Mire, yo tengo preparado un video que voy a sacar pronto donde les muestro a todos los senadores con sus teléfonos celulares haciendo esto. Hoy saben todos que las redes sociales son un medio de conexión entre el ciudadano y el Congreso, y la política, el Consejo, la Asamblea, la Gobernación, la Alcaldía, todos quieren estar allí. Entonces el hecho de que yo haga videos, o sea, yo soy el único que no puedo hacer, pero el resto de senadores sí hacen. Cuando entramos a la página de la senadora que manifiesta que yo la acoso por hacer videos, ella tiene ahí también su trabajo representado en esos videos. Ahora, en la Corte voy a mostrar un video de la senadora María José Pizarro en mi curul grabándome, que ella ni siquiera se imagina que lo tengo. Se lo pedí a la dirección administrativa, a cámaras de seguridad. Ella lo hace. Lo que pasa es que en público dice una cosa y en privado hace otra. Pero, digamos, ¿esa acción es como un acoso? O sea... No, yo no la considero un acoso. Hace poco vimos como un grupo de senadoras del Pacto Histórico se fueron hasta la curul del senador Miguel Uribe para interrumpirlo. De hecho, se levanta la sesión por este acto. O sea, yo no lo considero un acoso. Yo creo que aquí el país
tiene el derecho de poder ver lo que estamos haciendo desde acá adentro. Ella ya no quiere que la graben, que le muestren cómo votan, que ella no quiere que muestren qué posiciones políticas tiene, y yo lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir mostrando, no solo ella, sino los del Pacto, los del Centro Democrático, los de la U, los conservadores, los liberales, cómo está votando el Congreso, para que los colombianos, que son los que votan por nosotros, se enteren de lo que nosotros hacemos aquí adentro. Nosotros tenemos que asumir. Senadora, es casual, usted lo decía hace un momento, es casual, más allá de las orillas políticas, que él precisamente, digamos, que haga este tipo de manifestaciones, críticas, cuestionamientos a usted, teniendo en cuenta que hay muchos más, hay 100 senadores también que tienen algunas situaciones que merecen crítica también. Pues sí, precisamente él hizo unas críticas hacia mí, dirigidas hacia mí, cuando habían toda una serie de senadores que bien habían votado X o Y proposición, o que no habían acompañado su proyecto, o que muchas veces tienen posiciones políticas o ideológicas, inclusive cercanas a las nuestras, y no hacen parte de nuestras posturas políticas. Por ejemplo, el senador Inti Asprilla, que hace parte de su mismo partido y que comparte ideología con nosotros, que es claro en sus posiciones ideológicas, pues no, él se ensaña contra las mujeres, él tiene una actitud en contra de las mujeres. Cuando son los hombres, él actúa un poco más manso, podríamos decirlo, mucho más sereno. En el debate de control político contra el ministro Iván Velázquez, él empieza a gritar de manera muy fuerte mientras el ministro está interviniendo. Se pide una moción de orden para que el ministro pueda terminar y el debate se dé en el marco del respeto. Y él, en vez de utilizar los mecanismos que establece la ley quinta, la réplica, la moción de orden, la moción de procedimiento, es decir, son mecanismos en el debate parlamentario que pueden ser utilizados cuando uno siente que no hay garantías o que el debate se está desviando, él podría utilizar estos argumentos. No, lo que él hace es sacar inmediatamente el celular, empezar a grabar, venirse de manera amenazante hacia mí, cosa que no hace con ningún otro compañero. Lo hace con una mujer, a tal punto que yo prefiero sentarme y el senador Inti Asprilla interviene para evitar cualquier acción violenta del senador Jonathan Pulido hacia mí. Pero frente a eso parece no ocurrir nada en el Senado de la República, ni siquiera una exigencia de respeto. ¿Qué hubiese sucedido si eso lo hubiera hecho un miembro del pacto histórico en contra, por ejemplo, de alguien del Centro Democrático? ¿Cuál habría sido la reacción? Yo sí le puedo contar cuál es la reacción. Inmediatamente levantan la sesión, o llaman a la policía, o toman algún tipo de actitud. Pero como somos nosotras, y como a los hombres se les permite, parece ser, cualquier tipo de improperio, si fuese una mujer le dirían: cálmese, senadora, tranquila. Si es un hombre, le permiten llegar a los gritos, incluso en una actitud claramente amenazante en mi contra, sin que eso haya ocasionado como reacción alguna actitud o exigencia de respeto por parte de la mesa directiva. A eso iba, senadora. Usted, más allá de las denuncias públicas, también ha ido al tema formal. Ha puesto, digamos, que las quejas, anotaciones en la Comisión de Ética, donde él hoy pertenece como presidente. ¿Qué ha pasado con ello? Porque pareciera que no pasa nada. Pues quiero decirle que no ha pasado absolutamente nada. Pues por supuesto entiendo que en algún momento se tomaron declaraciones de algunos senadores, senadoras, pero hasta el momento una decisión de algún tipo no ha sucedido nada. Pero por supuesto él es el presidente de la Comisión de Ética, y creo que mientras él sea el presidente de la Comisión de Ética, o alguien que coincida con sus posiciones políticas, pues no va a suceder nada aquí en el Congreso de la República. Y por lo tanto, pues estamos explorando recurrir a otras instancias judiciales que puedan sentar un claro precedente sobre lo que aquí ha pasado. Eso le explico, yo como presidente no puedo incidir. Ella manifiesta, no es que esa queja en la Comisión de Ética no va a avanzar, yo tengo que declararme impedido. Esa ponencia la tienen que llevar a cabo otros senadores de la Comisión de Ética. Yo ni siquiera puedo participar de esa sesión porque eso es un conflicto. Entonces no es cierto que yo vaya a incidir ahí, tampoco es cierto que el senador que más quejas tiene pasen derechos de petición y pregunten cuáles senadores históricamente son los que más quejas tienen. Pero bueno, eso sí podríamos significar
catalogarlo nosotros como un matoneo. El debate político no. Aquí hay un debate político sobre todos los proyectos, no coincidimos, tenemos diferencias, no pertenecemos a la misma orilla y pues claramente pues vamos a tener esos encontronazos políticos. Claro, no hay suficientes elementos para acudir ya a la justicia ordinaria, bueno, en este caso ustedes que son aforados a la Corte. Sí, nosotros estamos preparando una denuncia en la Corte Suprema. Estamos revisando cuáles son los cargos que podríamos incluir en esa denuncia para que puedan ser analizados por la Corte Suprema de Justicia, pero que además lo que resulta increíble es que el mismo senador Jonathan Pulido votó un proyecto de ley que busca sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres, que tiene toda una serie de definiciones y parece que él no conoce ni siquiera la definición de lo que es acoso, de lo que es violencia simbólica, de lo que es violencia física, de lo que son las distintas definiciones del proyecto de ley que él mismo votó positivo y donde él claramente está incurriendo en toda una serie de actitudes que aquí en Cafarnaúm se podrían definir como acoso, como hostigamiento, como violencia en contra de una mujer compañera de él, del Congreso de la República, frente a la cual puede existir un debate ideológico y existe. Todos los días debatimos ideológicamente con la senadora Paloma Valencia o la senadora María Fernanda Cabal, pero en ningún momento se transgreden los límites inclusive físicos, y yo creo que él no tiene conciencia de sus propias actitudes, él las normaliza, como generalmente sucede con aquellas personas que han normalizado comportamientos violentos en contra de las mujeres, y él lo normaliza. Para él es normal gritarle de esa manera a una mujer, para él es normal utilizar la imagen de una mujer, difundirla de manera viral por las redes sociales, darle retweets en una tendencia que decía que se la hundan a María José Pizarro, y él cree que él no incita a ningún tipo de violencia cuando hace este tipo de actitudes. Cuando él le da retweet a unos posts que dicen que se la hundan a María José Pizarro y toda una serie de trinos en ese sentido, pues por supuesto eso tiene una clara connotación sexual, o no sé él cómo entiende el lenguaje castellano, pero lo cierto es que él no solamente lo hace, sino que o bien es consciente y se hace el loco, o es absolutamente inconsciente de que está ejerciendo una posición y unas actitudes violentas en contra de las mujeres que hacemos parte del pacto histórico. Yo creo que Noticias 1, Noticias Caracol, RCN, todos los medios, cuando se hundió la reforma laboral, publicaron: se hundió la reforma laboral, 8 senadores hundieron la reforma laboral. No podemos coger una palabra con doble sentido porque sí, porque queremos. Entonces, en ningún momento el haber reposteado que se hundió la ley que legalizaba la marihuana, la producción y la distribución de la marihuana en Colombia, significaba incitación a que abusaran sexualmente de ella. Eso es gravísimo. Esa guerra se la hundieron. No, la ley de cannabis, y es lo que nosotros vamos a demostrar. Ahora, yo tendré que demostrar eso, ella tendrá que demostrar que se incitó a que abusaran sexualmente de ella. Eso es un tema ya que escaló y que tiene que demostrarlo en la Corte Suprema. Finalmente, senadora, usted manifestó el año pasado que se ha sentido intimidada, obviamente un tema de miedo. Ahorita, ¿cómo se siente? ¿Con mucho miedo? ¿Aburrida del tema parlamentario? Porque más allá de ejercer su tema legislativo, también hay otras cosas como estas que afectan su diario actividad en el Congreso. Pues bueno, afortunadamente las mujeres ya no, y mujeres como yo, ya no le tenemos miedo a los machitos como él. Él es sencillamente un hombre que actúa como un macho, que actúa de manera absolutamente desproporcionada y que no tiene control sobre sí mismo. Yo la verdad no le tengo ningún miedo. Ahora, me incomoda. Me parece que aquí tenemos que sentar un precedente y yo tengo la obligación como parlamentaria de sentar un precedente. Porque mujeres como yo y las mujeres en este país y en el planeta Tierra no vamos a dejar de existir, y cada vez hemos ido ganando en nuestros derechos y eso les enfurece porque quisieran tener mujeres sumisas, mujeres dóciles, y lo cierto es que no somos ni sumisas ni dóciles, ni vinimos aquí a tener una actitud de sumisión, todo lo contrario.
Yo llegué aquí como parlamentaria de la República a defender mis principios, a defender mi voz, a defender mi ideología, la visión y el modelo de país en el que yo creo. Y pues eso le puede incomodar mucho al señor, sobre todo si es una mujer, porque parece que no le incomoda tanto cuando es un hombre. Pero miedo no siento, siento que hay que sentar un precedente y siento que si sentamos este precedente, muchas otras mujeres que en otros espacios y ámbitos de su vida sufren una violencia similar, seguramente lo van a entender de una manera distinta y van a buscar herramientas para protegerse de una violencia que es silenciosa, naturalizada, pero sistemática. Muchas gracias por esta entrevista, Noticias 1. No, muchísimas gracias. El senador Pulido anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia a denunciar a la senadora María José Pizarro, mientras que ella espera los resultados de las quejas que existen contra el senador Pulido en la Comisión de Ética del Senado. Esto es Noticias 1, la red independiente.